Muy bien, hermanos. Vamos a comenzar con la palabra, ¿sí? Hoy vamos a estar viendo también el Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas. Y en esta ocasión vamos a ir al capítulo 15 del Evangelio de Lucas, donde van a ver los textos del capítulo 15 para los que conocen la palabra, son textos muy conocidos. Y hoy la titulé la prédica, el sermón, el mensaje, la exposición, la ponencia de hoy. Lo que Jesús no dividió. De ahora van a ver por qué hago referencia a ese título. Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. ¿Lo tienen ahí? ¿Sí? Voy a leerles el nombre de Jesús. Dice así: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de ustedes, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras las que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos o gócense conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Les digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿O qué mujer tiene 10 dracmas? Si pierde una dracma, ¿no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gócense conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así les digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sáquenle el mejor vestido y vístanlo, pónganle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traigan el becerro gordo y mátenlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo, muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas,
Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió, por tanto, su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Amén. Ahí tenemos el capítulo 15 completo. ¿Por qué titulo lo que Jesús no dividió? Porque nuestras traducciones tienen 3 divisiones dentro de este capítulo. Y como siempre les digo que estos capítulos y versos se agregaron después para facilitarnos la lectura, a veces nos dejan o nos sacan la intención verdadera del texto. Y Jesús no enseñó 3 parábolas, como de repente algunos pueden leer ahí que dice parábola de la oveja perdida, parábola de la moneda perdida y parábola del hijo pródigo. Jesús habló una sola parábola con 3 aspectos distintos. Y si bien de cada una podemos hacer una prédica, podemos hacer un estudio, podemos tener meses hablando de lo mismo, muy similar a lo que le vengo compartiendo anteriormente en predicaciones anteriores, mi intención es poder, por más que uno tiene el deber de profundizar en todo el texto, poder traerles de manera lo más sencilla posible la intención del texto, de lo que Cristo enseñó. Y esa es la idea, el deseo y lo que creo hoy tengo que compartir. Entonces, vayamos de nuevo al 15, al verso 1, porque el verso 1 y el verso 2 nos van a poner en el contexto de por qué Jesús habló todo esto seguido. Lo que nosotros conocemos como la parábola de la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo. El verso 1 y 2 dice así: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Publicanos y pecadores, corruptos y pecadores para el día de hoy. ¿Y qué pasaba? Dice el 2. Y los fariseos y los escribas, los religiosos del momento, murmuraban diciendo: a los pecadores recibe y con ellos come. O sea que ya estaba mal visto Jesús, porque una de las enseñanzas claras para ese momento de fariseos y escribas era no contaminarse con los impuros, con los pecadores, no relacionarse con ninguno de ellos. Y Jesús vino para ellos a hacer todo lo contrario a lo que Dios mandaba. Y en ese contexto, en ver personas que mostraban una vida que no vivían y demandaban una vida que no llevaban, es que Jesús comienza a hablar de estas 3 cosas. Y el primero, que nosotros tenemos por título La oveja perdida, se han hecho canciones con este texto, se han hecho libros hablando de este texto, enseñanzas, devocionales, prédicas, etc. Jesús comienza hablando y diciendo: ¿qué hombre de ustedes que tiene 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va atrás la que se perdió hasta encontrarla? ¿Quién de ustedes no lo hace? Estaban los pecadores, pero también estaban los fariseos y los escribas que murmuraban viendo cómo él se estaba juntando con los que no calificaban. ¿Y qué es lo que quiere Jesús enseñar con esto? ¿Qué es lo que estaba tratando de transmitirle a los que estaban oyendo allá, en ese momento, en ese lugar? Miren que dice el 6. Y cuando la encuentra la pone sobre sus hombros y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndole: gócense conmigo porque he encontrado a mi oveja que estaba perdida. Y dice el 7, así les digo que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Habían un grupo de fariseos,
de escribas escuchando y entendiéndose de los 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Y Jesús le está diciendo, es más importante los que están acá, que ustedes creen que no califican. Hay más alegría en el cielo por estos pecadores que por ustedes que están ahí. No le está diciendo justos que no tienen intención, que no tienen que arrepentirse como si verdaderamente eran justos. Sino le está diciendo justos porque ellos se creían ser justos. Y Jesús le está diciendo, mirá que hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por justos que no tienen necesidad de arrepentimiento. Por lo tanto, hay más alegría en el cielo por estos que vos descalificás que por vos mismo que te creés justo. Eso le está diciendo Jesús a los que estaban en ese momento. Fíjate que eso es la primera parte. Y vamos a ver por lo menos algunos aspectos bien interesantes de todo esto. Después vuelve a referir otra parábola, que no es otra, es la misma, pero la enfoca desde otro lugar. O sea, es una misma charla. Y dice lo siguiente: ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas y si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gócense conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. O la moneda de plata, tiene alguna otra traducción. Así les digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Vuelve a repetir la misma frase final que la anterior. Luego le dice, también dijo, todo esto es una misma charla. Un hombre tenía 2 hijos. Esto es mucho más largo, no lo voy a leer todo. El menor quiso irse con sus bienes por herencia lejos de su padre. Los malgastó, vivió lo peor de su vida cuando estaba comiendo o deseando comer con los cerdos. Allí se da cuenta que era un pecador, vuelve en sí, reconoce su pecado, vuelve a la casa de su padre, vuelve su padre, lo sale a esperar, sale, lo abraza, como la palabra que les explicaba el otro día, cuando dice cayó el Espíritu Santo, es la misma palabra en griego para cuando expresa acá que se le cuelga en el cuello, es caer de manera afectuosa, como un abrazo afectuoso sobre el cuello. No es que cayó y le hizo tipo un zumo el Espíritu Santo a la gente, por eso después se caen, como vemos en los videos. No es así, sino todo lo contrario. ¿Y qué sucede? Él llega, el padre manda a poder hacer un gran banquete. Había gente bailando, como por ejemplo cuando dice el verso 25, dice que su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino llega a la casa y escucha música y las danzas. Había una gran fiesta por este hijo que había vuelto a la casa de su padre. Pero también lo interesante de esta parte es que el hermano que llega estaba enojado y no quería entrar. ¿Por qué? Porque según él siempre estuvo al lado del padre. Y es el ejemplo de estos que se creían justos. Los fariseos, los escribas, que siempre estuvimos al lado de Dios. ¿Cómo vas a recibir a estos pecadores? Jesús le está diciendo, la mayor fiesta se hace por estos pecadores que se arrepienten. Ustedes creen que son ustedes los diferentes. Incluso el Padre le pide una y otra vez, vení. Yo te di todo, siempre estuviste conmigo. Y él le recrimina, pero mira todo el pecado que hizo y vos le vas a dar todo esto y vas a hacer todo esto porque viene de nuevo. Y dice el padre, en el 31 y el 32, él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano, era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Voy a hablar de la primera parte de la tercera, que son las más conocidas, y después vamos al centro de esta parábola. Cuando Jesús está hablando de la oveja perdida, que creo que la mayoría lo sabe, y si no voy a decir cosas obvias, Jesús dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. Jesús le está diciendo, yo soy el buen pastor. Y el ejemplo que está poniendo es Jesús, el Hijo, el Cristo, sale a buscar a la que se pierde para salvarla. El Hijo
sale a buscar a la que se pierde para salvarla. Y ahora, cuando lleguemos al otro, voy a volver un poquito a esto para hacer algunas acotaciones. Ahora, el hijo sale a buscar a la que estaba perdida. Y en términos espirituales, lo que está diciendo el perdido es el que está perdido en su necedad, como dice la palabra, necios, que están viviendo lejos de la voluntad de Dios, perdidos. ¿Y qué hace Jesús? Sale a buscar al que está perdido por ignorancia, por necedad. A veces sale a buscar Jesús. Y luego sigue citando y va a la parte de hablar sobre la mujer que estaba en la casa y pierde la moneda de plata o las dracmas. Y después va y habla sobre el hijo pródigo. Conocemos casi todos, de un lado o de otro, la historia del hijo pródigo. Pero el hijo pródigo, todo ese final, o el desenlace de lo que está Jesús enseñando en esta parábola, no está apuntando al hijo en sí que se arrepintió y volvió, no está haciendo el énfasis ahí, sino en el final, donde el padre restaura al hijo, lo vuelve a recibir. Y acá no está hablando en el final, pues ya le estoy contando, les estoy spoileando el final no está hablando de la oveja perdida en ignorancia y necedad que sale a buscar porque está fuera del redil y la lleva a decir la encontré, como Jesús siendo el buen pastor. Sino que está haciendo un énfasis literalmente hablando de el Padre. Y cómo la relación se vuelve a restaurar con el Padre. ¿Con quién? Con un hijo como rebelde. Le está poniendo la imagen de una persona consciente de su vida, pero queriendo salir a vivir la vida que le queda más cómoda. Y si nosotros podemos hacer un paralelo perfectamente con la vida de hoy, con la vida de la iglesia, es aquellos que, sabiendo su identidad de hijos, deciden salir a hacer lo que quieran fuera de la voluntad de Dios. Y al volver, porque dieron su pecado y volvieron en arrepentimiento, el Padre los vuelve a recibir y los restaura. Y ahora, es un principio. Ahora yo quiero que vayamos a la historia del centro, a la mujer. ¿O qué mujer tiene 10 dracmas, 10 monedas de plata, y si pierde una moneda de plata, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Obviamente nosotros no estamos teniendo lámparas, evidentemente, acá para aprender y buscar, y evidentemente en aquel tiempo las casas, para que, aunque no les parezca, aunque si les parece raro, no tenían ventanas como nosotros. No había ventanas en las casas. La casa era de día o de noche y se entraba con una lámpara y se trataba de ver con algo para poder, porque no se veía. Y era luz tenue. Y dice que esta mujer pierde esa dracma y empieza, no enciende la lámpara, barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Una moneda de plata. Y para que sepas, esa moneda de plata era de alto valor. Cuando la encuentra, se reúne con sus amigas y vecinas diciendo: gócense conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así les digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y acá, esta historia quizás poco contada, o esta parte de la parábola poco contada, o se hizo menos famosa que el resto, del principio y el final. En la primera, Jesús hace énfasis en el Hijo. En la segunda que les estoy leyendo, Jesús hace énfasis en el Espíritu Santo, que es la luz y es el que escudriña lo más profundo de Dios y es el que guía. El Espíritu Santo es el que guía. Y qué raro, porque fíjate dónde se pierde la dracma, la moneda de plata. ¿Adentro de dónde? De la casa. Hermanos, Jesús está enseñando esto. Hay personas que están perdidas en ignorancia y en necedad afuera. Y Jesús deja las 99 y va a ir a buscarla. Como le decía alguna vez a algún hermano o a alguna hermana en alguna conversación, ¿no? El que está perdido lo sale a buscar Jesús. Al rebelde no hay que ir a buscarlo. No vaya nadie a buscar un rebelde, porque entra en sí solo
se arrepiente, entiende que ha pecado contra el cielo y va a volver delante del Padre. Se sale a buscar a la perdida, no a la rebelde. Y en el medio tenemos otra situación. Los que están perdidos dentro de la casa. Y quizás tengamos personas dentro de la congregación, en esta o en la cantidad de iglesias locales que conforman el cuerpo de Cristo, que están dentro de la casa, perdidos. ¿Perdidos por qué? ¿Perdidos en qué? En su religiosidad, quizás como los escribas, como los fariseos. ¿Perdidos en qué? En su oscuridad, en su mente entenebrecida. Pero lo maravilloso de esto es que el Espíritu Santo es el que ilumina, escudriña y busca hasta hallar también al que está perdido dentro de la casa. Entonces tenemos una exposición de Jesús mostrando el obrar. En principio, Jesús es el que sale porque es el que da la vida por las ovejas. El Espíritu Santo el que guía el arrepentimiento. Entonces, cuando una persona está perdida dentro de la casa, ¿quién te guía el arrepentimiento? El Espíritu Santo. ¿Cómo vas a ignorar su paciencia, su benignidad, su bondad que te guían el arrepentimiento? Es la bondad de Dios que te permite por medio del Espíritu Santo volverte de nuevo a Él. Y por último, el rebelde, que quizá no esté hoy sentado acá y pueda estar, o no está sentado en otra congregación local, y anda por ahí tratando de vivir una vida que no va a dar ningún fruto. Si es el hijo de nuestro Padre, va a volver. Va a volver. Y mirá, quizá te haya pasado, quizá no te pase, o quizá no seas vos, o quizá conozcas, pero conozco cantidad de hermanos nuestros que comenzaron siendo, obviamente, alcanzados por Cristo como fuimos nosotros, supieron estar perdidos adentro de la casa y también quisieron ostentar salir y vivir la vida que ellos quisieron. Y hoy se vuelven a encontrar delante de Dios parados nuevamente en su voluntad. Esa puede ser la historia tuya o mía en cualquier momento de nuestra vida. Pero esa es la gracia de Dios. Y Jesús lo que está enseñando es cómo opera Dios por medio del Cristo, por medio del Espíritu Santo y en su relación con el Padre. Miren, lo que Dios viene a hacer al hombre, o lo que opera en el hombre para salvarlo es, Él busca, Él encuentra y salva. Y la salvación tiene dentro la restauración de la relación con el Padre, con Dios. Esa es la restauración que hablamos. Todos los problemas almáticos y emocionales que uno tiene no son a lo que apunta el texto, pero están dentro de la restauración en tu relación con Dios, porque Dios va a reordenar tu vida en santificación. Entonces, por ende, sí podemos decir, Dios restaura el corazón de la persona quebrantada. Pero yo no puedo extirpar lo más importante, que lo que Él hace es restaurar la relación con Dios por medio de los méritos de Cristo, a través de la obra del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros nos paramos en el texto, vamos a poder ver, sí, ¿puedo seguir profundizando en él? Muchísimo más. Claro que sí. Pero hermanos, tenemos que entender esto, como les decía, en algún momento me ha tocado hablar con hermanos que quizá en el buen deseo de que la iglesia funcione de la manera que entienden, lo citan de manera incorrecta. Por ejemplo, pero el pastor tiene que dejar las 99 y ir a buscarla. ¿Qué pastor? Yo no voy a buscar a ninguna perdida. Es Cristo que lo hace. No, porque al hijo pródigo hay que ir a buscarlo. No, el rebelde no vayas a buscarlo. El rebelde está ahí porque quiere estar ahí. Si Dios te permite predicarle, predicale, pero andar atrás de los rebeldes. No lo dice en ningún lado en la Biblia. Ahora, si vos ves a un hermano y lo ves en un momento de pecado y te permite Dios estar en ese momento y lo podés atraer y ganarlo nuevamente para que él se arrepienta, ganaste a tu hermano, bien, pero no es la misión, salgamos a buscar a los rebeldes, no, es salgamos a buscar a los perdidos. Entonces, al que ya ha nacido nuevo, su relación y su demanda es delante de Dios, delante del Padre. Nosotros podemos estar presentes, podemos estar orando, podemos estar intercediendo, podemos orar para que Dios nos dé el momento para encontrarnos, pero el peso que vos querás tener, yo tengo la responsabilidad delante de Dios ir a buscar a ese rebelde y traerlo de la oreja para dentro de la iglesia. No,
Eso no es algo que vos puedas lograr o que yo pueda generar en el corazón del rebelde. Eso lo hace Dios mismo, porque Él ya conoció la verdad. Y Él mismo está ostentando patear contra un clavo, contra un aguijón. Él mismo quiere ir y hacer lo que a Él le parece. Y eso no es para justificar la falta de cantidad de pastores o de liderazgo ausente en la vida de los creyentes, sino para poder acomodar bien los textos en su lugar. Acá está hablando, el hijo pródigo hace referencia al Padre. La oveja perdida, a Cristo. Sí, tenemos que ser imitadores de Cristo. Sí, amén, claro que sí. ¿Cómo salimos a buscar a la perdida? Predicando la palabra. Pero nosotros asociamos perdidos con rebeldes. No, son dos cosas totalmente diferentes. Vos y yo tenemos la misión de ir a hablar con los perdidos. Y por los rebeldes, ¿qué hacemos? Oramos. Y estamos ahí. No le cerramos la puerta, porque el Padre no le cerró la puerta cuando volvió. Estábamos ahí para abrirle la puerta. Va a llegar y parece que nunca cambió nada. Va a volver y va a decir, pero me tratan como si nunca pasó nada. Y claramente, porque sos un hijo. Y el cielo está mucho más feliz por vos que por todos los que ostentamos decir que somos cristianos de años. Yo creo que es una buena bofeteada a pecadores publicanos, ¿no? O sea, no quiero decir a los pecadores que estaban oyendo a Jesús, sino esos pecadores que pecaban por creerse ser de una élite mayor. Pero terminan demostrando su frialdad frente a la realidad que tenían enfrente, que eran pecadores. Tenían pecadores delante de ellos. Y se espantaban. ¿Cómo van a estar así? ¿Cómo Jesús va a estar con ellos? ¿No? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué se supone que vamos a hacer? Entonces, cuando leía el texto, cuando reflexionaba sobre esto, en estos tres aspectos, el Señor es el que busca, el Señor es el que encuentra, el Señor es el que restaura, porque Jesús busca, el Espíritu Santo encuentra y el Padre es el que restaura. En esta parábola, que no son tres, es una, Jesús no la dividió. Pienso si en algún momento te tocó ahondar sobre estos lugares, sobre todo porque están acá sentados hoy y yo les hablo delante. Me hacía mucho eco el hecho de la casa. ¿Nunca te encontraste en tu diario vivir sin dirección? Me siento perdido, me siento como que no estoy y no estoy, o en tu trabajo, o en tu vida. Estás en un lugar, tenés tu espacio, tenés tu momento, pero no me hallo, no me encuentro. Bueno, estás perdido. Y así pasa también espiritualmente. Espiritualmente. Pero el que da la luz, el que te alcanza, es el Espíritu Santo. Y que, para mí, que vengo siendo forjado a despertarme del letargo, ver que la dracma es la moneda de plata valiosa que se toma el tiempo esa mujer con la lámpara a escudriñar y buscar hasta encontrar, me llena de alegría saber que aún en mis errores voy a ser encontrado por Cristo por medio del Espíritu Santo. Y que vos, aún en el medio de tu letargo, sabes que el letargo es estar dormido profundamente, totalmente distraído a lo que realmente sos, o a tus deberes, o a tus responsabilidades, o a tu vida misma, aún ahí, durmiendo, Dios va a ir a buscarte y te va a despertar. Te va a despertar. Te va a decir, no, escuchame una cosa, ahí no, atrás del sillón escondido, vos sos valioso para mí. Y creo que nosotros a veces olvidamos de eso también, ¿no? Porque no vamos a romantizar el Evangelio, porque Cristo murió por nosotros. Pero para Dios somos especial tesoro. Y Dios tiene cuidado de sus hijos. La obra, de comienzo a fin, pertenece a Dios. Hace unos días atrás me escribieron haciéndome una pregunta bastante interesante. Voy a tratar de replicarla de la mejor manera posible porque capaz que puedo decirla diferente. Me preguntaron, ¿cómo haces para que después que aconsejás, esperar hasta que lo que el Espíritu Santo tenga que hacer? O sea, vos decís, tendrías que hacer esto, vos le entregás ahí y decís, vos te vas a manejar según vos creas, yo creo que deberías hacer esto y esto, te voy a guiar en esto. Y la persona lo escucha y quizá de ahí a que lo ponga en práctica, ¿cómo haces para que no te gane esa ansiedad de querer imponerle, de querer decirle, vos tenés que hacer, tenés que ser, tenés que decir? La verdad que nunca me hicieron esa pregunta. Me lo cuestioné incluso, digo, ¿cómo es que...? Y tratando de pensar, no me lo dio el ser asertivo en esas cosas, sino el de ver muchos errores
Y el encontrarme con Dios tratando así conmigo, tomándose tiempo, meses, años incluso, en trabajar en ciertos aspectos, que cuando yo me encuentro delante con situaciones, digo, algunas, gracias a Dios, digo, nunca me tocaron pasar, otras digo, yo te lo viví, yo te lo pasé, o esto lo conozco de primera mano, no sé, en mi casa, o en mi familia, o con un conocido. Y vos ves la realidad, tenés la herramienta, pero no transformás el corazón. Y una de las funciones pastorales no es transformar corazones, porque eso lo hace el Espíritu Santo, sino es guiar. Yo no tengo nada que ver en tu vida personal más que guiarte porque vos me cediste esa confianza de hacerlo por medio de la Escritura. Poder aconsejarte. Mirá, te convendría ir por acá. Te convendría hacer por allá. Y luego, si haces o no haces, va a ser tu responsabilidad conforme a lo que vos entendés correcto. Y el resultado que darás será mejor incluso que el que yo te pude aconsejar. O peor, dependiendo de las circunstancias y la relación que tengas con Dios. Pero lo más lindo creo que de todas estas cosas es ver cómo en el momento y el tiempo indicado Dios sale al encuentro de las personas. Ustedes van a ver siempre a lo largo y a lo ancho de la Biblia es que Dios sale a buscar al perdido. Ninguno de nosotros sale a buscar a Dios. Dios sale a buscar al perdido. Al que está perdido por ignorancia y necedad afuera, al que está perdido dentro de una casa, o el que se fue en rebeldía. Es Dios, siempre Dios. Y usa lo que Él cree mejor. Pero el que está expectante, como una madre, mirá, pensando en mañana, que ora y llora quizás por su hijo adicto, por sus hijos en problemas o por sus familias, y está en ese fervor y en ese deseo y en esa oración constante para que puedan escuchar de Jesús, puedan conocer a Cristo, está ahí con esa esperanza latente, teniendo tremendas ganas de hacer y que hagan y que sean lo que no puede generar en ellos. Bueno, Dios es mucho más paciente. Dios es mucho más amoroso. Y Dios es mucho más certero. Y no hay, creo que son de esas cosas maravillosas cuando vemos el corazón arrepentido. Si nosotros buscamos ser imitadores de Jesús y el Espíritu Santo va forjando tu vida a la imagen de Cristo, evidentemente vas a tener las mismas emociones manifestadas en tu vida que se manifiestan en cada parábola. Alegría como el padre cuando ve al hijo volver. Misericordia, compasión. Dar la vida por los que amás, como Cristo. Y ser diligente y escudriñar todas las cosas como el Espíritu Santo. Dentro de tus posibilidades, dentro de tu alcance, porque estás imitando a Dios. Pero imitar a Dios no quiere decir hacer la obra de Dios. Son dos cosas diferentes. Tenés una responsabilidad como hijo de Dios, pero tiene limitantes, donde obra Dios desde su lugar. Y no justamente por medio de la iglesia, sino por medio del Espíritu Santo, que es el que se encarga de llamarnos, de guiarnos a Él. Entonces, a veces yo entiendo que muchas veces en la desesperación intentamos hacer la obra del Espíritu Santo. Intentamos de prepo hacer reaccionar a alguien que no reacciona o a alguien que no ve. Pero todo tiene un tiempo y una ocasión. Por eso también el Salmo es claro cuando nos enseña que los que siembran con lágrimas, con regocijo, cosecharán. Esas lágrimas, Dios, ¿qué está diciendo ahí? Es tan poético y alegórico y no es literal, porque lo que quiere decir, no, te está diciendo que si sembraste con lágrimas, no, literal no es, yo no estoy tirando la lágrima a la tierra. Lo que te está diciendo es que si vos estás pagando ese precio, estar en tu intimidad orando por aquellos que estás en desesperación para que vean la luz de Cristo y vuelvan a Él, en su momento, si no desmayás, vas a ver ese fruto de alguna u otra manera. Pero como que hay una parte, ¿no?, que decimos, pero como es Dios, pero somos nosotros, sí, es Dios a través de nosotros. Porque el instrumento que Dios estableció en la tierra para llevar y expandir el Evangelio y para alcanzar, era la iglesia. Es la iglesia de Cristo. ¿Somos nosotros el instrumento de Dios? Sí. Somos nosotros hasta, como le dije, hasta cierto punto donde entra su soberanía. Y ahí yo no tengo que hacer nada. Y ahí es ese Dios bueno obrando en mi corazón. Para que yo sepa ser paciente, para que yo
sepa esperar en esperanza. Porque vemos muchas veces en la vida cristiana, en los momentos difíciles, como, no, ya se perdió, sí, ya está, ya se perdió, yo ya lo doy por perdido, No, yo no me ilusiono con nada, total, yo prefiero, no ilusionar. Pues claro, si pasa bien y si no, bueno, después no sufro. Es totalmente contrario a lo que dice la Escritura. La Escritura dice que tenemos que esperar, que ser pacientes, que tener esperanza, que mantener el amor, no apagarnos, mantenernos encendidos. ¿Qué está diciendo? Que yo me tengo que desanimar por completo y volverme un gris totalmente porque la situación no es lo que yo espero, la escenografía que yo veo es totalmente oscura, pero si yo estoy en luz y mi Dios es mayor que cualquier otra cosa, es importante que podamos entender que Dios va a obrar. Dios va a obrar. Yo sé que en eso uno se desespera muchas veces. Pero hermano, es importante. Por eso yo hago la distinción siempre entre esperanza y fe. Esto no se trata de fe, se trata de esperanza. Los apóstoles, sobre todo Pablo en un momento casi creyó perder la vida. Dice, perdimos las esperanzas. No perdió la fe en Cristo. No perdió la fe en Todopoderoso. Perdió las esperanzas y dijo, hasta acá llegamos. Señor, hasta acá tenías nuestros días contados, vamos a morir. Perdió las esperanzas. Pero no es la fe. Entonces hay una diferencia entre fe y esperanza. Muy marcada en la Biblia. Vos quizás tengas una fe, una convicción absoluta y certeza de quién es Dios, de cómo opera Dios, de Dios que puede hacer, Dios se puede manifestar, Dios puede sanar, Dios puede libertar, Dios puede renovar. Pero no tenés esperanzas. Cuando ves tu realidad, no hay una expectativa real de que Dios lo pueda hacer. Y eso no es falta de fe. O implica también falta de fe, pero no en principio falta de fe. Es falta de esperanza. No tengo esperanzas, ¿eh? Como cuando un médico tiene que dar una mala noticia. Ya no hay esperanzas. ¿Qué es esperanza? Ya me diste el ultimátum. Cuando una persona tiene que escuchar que no hay más esperanza, ¿va a perder la fe? No pierde la fe. Pierde la esperanza. La esperanza se está apagando, diciendo, ya está. Pero eso no quiere decir que Dios no vaya a obrar incluso. Dios nos llama a mantener la esperanza. Yo sé que es difícil quizá entenderlo. Pero si nosotros no mantenemos la esperanza y no mantenemos conscientes de que Dios puede hacer lo que nosotros no podemos hacer, terminamos haciendo a Dios inferior a nosotros y a nosotros con mayor capacidad que Él. Porque mientras esté todo a mi alcance y mientras yo tenga la autoridad, mientras yo sea el que vaya y busque, mientras que yo sea el que escudriñe y mantengo todo en el lugar, mientras yo sea el que busco la restauración, llega un momento que te vas a morir. Porque no podemos hacer la obra de Dios desde el lugar de Dios, sino desde el lugar de iglesia. ¿Entiendes? Bueno, puedes cambiarle el corazón a tus hijos, o a tu esposa, o a tu esposo, no vas a poder guiarlo al arrepentimiento, si no es el Espíritu Santo que lo esté haciendo por medio tuyo. Pero tenemos que velar, tenemos que orar, tenemos que mantenernos en esperanza. Eso para las implicaciones que nos tocan alrededor. Pero para nuestra propia vida, en los momentos más oscuros, la esperanza también tiene que estar ahí. Es decir, vos sos consciente de tu pecado, vos sos consciente de tu situación, de cómo te ves, de cómo te encontrás, de cómo te estás parando frente a la realidad. Pero por encima de eso, yo mantengo la esperanza de que voy a ver el obrar de Dios en mi vida. No sé si alguna vez te encontraste en esta situación. No sé si vos estuviste en una situación tan oscura como esa moneda de plata en una casa oscura, deseando ser iluminado por Dios. Deseando que el Espíritu Santo me ilumine porque para donde camino me golpeo. No encuentro la vuelta. No salgo, estoy totalmente cegado a la realidad. Por diferentes factores. El pecado de uno mismo, las situaciones que te puedan rodear. Pero también en ese mismo momento de confusión o de mayor oscuridad, uno tiene que mantener la esperanza de que Dios va a venir y va a orar en vos, aún en tu propia dureza. Porque Jesús te ama y no te va a dejar. Porque Él mismo dice que no va a dejarnos. No te deja, no te desampara, estaré con ustedes hasta el fin. Yo creo que formar en nuestra mente la imagen de Cristo, o sea, pensar con la mente de Cristo implica entender las verdades de Dios en los momentos de dificultad, no en los momentos de gozo y alegría.
Y en los momentos de dificultad ajena, encontrar gozo y alegría cuando ves el arrepentimiento, cuando Dios ilumina al creyente, cuando ves que alguien es lleno del Espíritu Santo para ser usado, cuando ves que Dios viene sobre la vida de alguien para transformarlo para siempre. Y nosotros empezamos a reconocer la obra de Dios en el día a día, en la vida del creyente. Y esto creo que nos va a seguir todo el año hasta cuando Dios le parezca, porque parece que hasta repito muchas veces lo mismo. Es necesario conocer a Dios en nuestra vida, reconocer la obra de Dios en nuestra vida. La obra que hoy está vigente, la cruz, si fuiste alcanzado por Cristo, te perdonó, te dio una nueva vida, te salvó, te cambió totalmente la identidad. Hoy sos hijo de Dios por los méritos de Cristo en la cruz. Y si no creíste en Cristo y crees en Cristo hoy, y abrazás la cruz y crees que Él pagó el precio por tus pecados, vas a tener una nueva vida y va a venir el Espíritu Santo, Dios mismo a morar adentro tuyo. Dios en su plenitud, aquel que lo llena todo en todo. Y si eso sucede, tu vida jamás va a volver a ser la misma. Va a ser más difícil, porque ahora vas a saber la verdad y vas a tener que mantenerte en la verdad. Porque mientras no la conocía, ignoraba, pero ahora soy consciente. Entonces, creamos que Dios tiene cuidado especial en su tesoro, en su especial tesoro, en sus hijos. Si te toca ser ese hijo que está en ese estado, Dios va a terminar lo que empezó en tu vida. Si conoces personas que están afuera perdidas, bueno, te toca estar de este lado orando para que Dios los alcance y que seas instrumento en sus manos, mejor. Y si conoces rebeldes, hay herramientas hermosas como la oración con otros, en comunión, el ayuno. Hay cantidad de realidades las cuales están puestas para poder interceder. Otro tema que vamos a hablar en algún otro momento. Para que Dios pueda obrar en otros corazones. Te estás quitando vos del medio. Estás poniendo a Dios delante. Estás creyendo que Él es el que puede hacer. Estás buscando realmente morir a tu carne totalmente para que el Espíritu sea el que te domine. Para estar tan cerca de Cristo que puedas ver, entender la voluntad de Dios en el tiempo en el que está pasando. Y buscando esa respuesta que quizá no encontrarías de otro lugar ni de otra manera. Y no vas a doblarle el brazo a Dios porque Dios es soberano y hace lo que quiere. Y yo todo eso lo tengo bien claro. Pero no puedo dejar de decir que Dios nos llama a todas estas cosas que les estoy diciendo. Si yo descanso solo en el que Dios sabe cuándo lo va a hacer, estoy perdiendo mi responsabilidad como hijo de Dios. Por eso le digo, vieron que parece hasta un juego de palabras. Por un momento te estoy diciendo, Dios es el que hace y vos no hagas nada. Y por un momento digo, vos sabés, tenés que hacer, pero tenés que saber hasta dónde ir. ¿Entienden? Hermanos, hay dos cosas que se repiten en el texto, en el verso 7 y en el verso 10, y es el gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. O sea, Jesús está diciendo, en el cielo hay alegría real por el corazón que se entiende pecador y vuelve a Él. Hay alegría real, realmente. Y no está diciendo solamente del perdido, está hablando de los que están dentro de la casa. Cuando vos te arrepentís de tu pecado, de tu pensamiento corrupto, de tu acción pecaminosa, de tu carácter pecaminoso, te pones delante de Dios, cambia tu mente, cambias la dirección de tu mente y entendés que está mal, el cielo se goza. Hay alegría. ¿Por qué? Porque volvés a estar en esa relación restaurada delante de Dios. Te volviste a poner debajo de la sombra del Altísimo, vas a morar bajo la sombra del Omnipotente, estás bajo sus alas, sobre su protección divina. Él tiene cuidado de vos, Él sabe en dónde tratar, qué área tocar de tu vida, qué ministrar en tu corazón, qué dirección darte. No lo puede hacer nadie eso, más que Dios mismo. Pero todo tiene un tiempo y una ocasión. Entonces para mí es importante que ustedes puedan recibir la palabra y examinarse en qué situación se puedan estar encontrando hoy. Les compartí hoy al principio, ¿no? Antes del mensaje, lo que hablamos entre semana. Y creo que es una buena manera de poder ver en dónde estás parado. Porque una manera de estar perdido
dentro de una casa y darse cuenta que es así, es examinando el tiempo que estás compartiendo o recibiendo información y examinar qué tipo de información es la que recibís. Podrías estar, hoy compartía con una persona que me decía que a veces está con el teléfono haciendo scroll 2 horas y tuvo que cambiar, yo me reía por dentro, lo escuchaba con respeto, pero me reía, yo tengo otra realidad, pero él me decía, tuve que cambiar el icono de Instagram y ponerlo 2 páginas para la derecha, porque si lo veo, entro. No, mejor ir a desinstalarlo y eliminar la cuenta de repente, ¿no? Pero bueno, para él fue un desafío correr los 2 lugares para la derecha, porque siempre que tiene que hacer algo, entra ahí y se queda 2 horas perdiendo, está suicidándose 2 horas de su vida que no van a volver. Y yo creo que muchos de los que están sentados acá pecan abusivamente en eso. ¿Por qué digo que pecan? Porque no hacen nada productivo. No hacen, es un sedante nada más. O sea, que es para que pierdan tiempo de su vida. No cambian absolutamente nada en su vida. No avanzan absolutamente nada. Entonces, por eso les decía, los están educando a ustedes el algoritmo en vez de la Biblia. Los está alimentando una pantalla que es un ídolo y no es la palabra de Dios. Entonces terminan formándose a imagen y semejanza de las sugerencias del algoritmo que conoce tus debilidades. Si miraste 2 mujeres y sos un hombre pecaminoso en esa área y te va a poner 40 más para que mires. O mostrándote diferentes cuerpos para que te traumes siendo mujer y quieras ser lo que ves en las imágenes. Y para seguir alimentando tu debilidad y que se te vaya el tiempo de tu vida perdiendo tiempo en algo que no vas a suceder a ningún lado. Por eso escuchaba a un pastor una vez que decía, bueno, el día que llegue el Señor va a ser más fácil, en vez de abrir los corazones, es pedirles los teléfonos celulares y saber cómo jugarlos a cada uno por sus pecados. Pero creo que es una buena forma de saber en qué si realmente estás perdido o no dentro de la casa. Si realmente estás totalmente en oscuridad, en tinieblas, con mente entenebrecida. ¿Cuántas horas podés estar perdiendo tiempo en eso? Y después, ¿cuántas horas pasás hablando y tratar de escucharte de lo que estás hablando? Porque si... Esto ya lo han escuchado esta semana, pero si tenés que pensar en todo lo que es bueno, todo lo que es puro, todo lo que es agradable, lo que es de buen nombre, todo lo que es digno de alabanza, en esto piensen, para que el Dios de paz esté en ustedes. Creo yo que si vos te escuchás y no hay paz en tus palabras, no hay luz en tus palabras, y la mayor cosas que entran en tu mente o que invaden tus pensamientos, que forman el tesoro de tu corazón, no son evidentemente la luz de Cristo, la santidad, la justicia y la verdad, estás en tinieblas. Quieras verlo como quieras verlo, es tinieblas. Y Dios nos llama a arrepentirnos y decir, Señor, no estoy formándome a tu imagen. Me están formando las redes sociales, me están formando el entorno en el que trabajo, me educan otros y peor, tengo responsabilidad en el mundo, yo como padre, de educar a mi hija en las verdades de Dios, no en las verdades de Peppa Pig. O ponerle otro cualquiera. O las que van a ver los padres mayores, ¿no? Como algunas que dejan de trabajar con los hombres para trabajar con los niños y después los padres llevan a las niñas. Y claro, si ves la persona que está trabajando ahí para intentar a los niños, cualquier padre paga el ticket para llevar a su hija. O tengo que ser más claro. Entonces, mi hija crece con una necesidad de hipersexualización porque la mujercita que le baila es una persona que, para hablarlo en términos Reina Valera 1960, es una ramera parada alentando al niño a que mañana quiera ser como esa persona que está ahí. Y el padre, que es un débil bárbaro, va a decir, yo te pago la entrada y voy contigo, hija, no hay problema. Claro. Pero ven cómo sutilmente el pecado se mete en la mente de las personas. Y nuestros hijos capaz que conocen más canciones que no tienen nada que ver, son un desastre, que verdad de la Biblia. Y después empiezan edades que preguntan, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? Y bueno, yo tengo que estar preparado para responder claramente. Pero si se está alimentando o la estoy permitiendo que la eduque el Estado y las redes sociales, el YouTube, Instagram o los scrolls de cualquier cosa, Facebook, TikTok, peor todavía, que les pudre el cerebro. ¿Por qué creen que hay en países o lugares que eso está prohibido? ¿Por qué el nivel de depresión y de ansiedad se dispara
porque para los niños es igual equitativamente que tomar cocaína en un adulto, porque la tolerancia a la frustración es enorme, porque los problemas que van a desarrollar más adelante, porque morfológicamente el cerebro cambia, se forma diferente. Y todo esto son exámenes y estudios que se han hecho en los últimos 20 años porque antes no estaba el teléfono. Entonces nosotros tenemos que saber dónde estamos, a quién, porque ni siquiera hay que hacerlo, ¿no? Pero le estamos delegando nuestra responsabilidad a los demás. Y así con todas las áreas, porque cuando nosotros empezamos a ver estas cosas, vamos a darnos cuenta que estamos más perdidos de lo que creíamos. Y que hay que ajustar una cantidad de verdades en nuestra vida. La realidad no es la realidad que estás viendo virtualmente. La verdad es esta que estás viendo. Las relaciones se construyen de acá, cara a cara, cuerpo a cuerpo. Se sostienen cara a cara, cuerpo a cuerpo. Se forjan cara a cara, cuerpo a cuerpo. Se perfeccionan cara a cara, cuerpo a cuerpo. El amor es una acción visible. Esa es la que cuenta. Entonces, que podamos volvernos a Dios, que podamos rever nuestro corazón, que podamos examinar el texto, todo el capítulo 15, a la verdad que estaba sucediendo. Yo no me puedo creer tan justo como un fariseo y como un escriba si hay 5 o 6 áreas que tocaste de mi vida cotidiana y soy un desastre. Tengo que cambiar. Pero esto no es un rezongo, esto es un alivio. Porque en lo que yo no puedo es, Señor, yo no puedo. Ayúdame, intervení. Necesito que me transformes. Hacelo vos a tu tiempo, a tu manera. Necesito recibir la disciplina amorosa que vos quieras, pero cambiame, yo no quiero pecar así. Educame, enseñame. Y si tengo responsabilidad bajo mi autoridad, permitime ser lo que vos querés que sea. Y no hacer más liviana mi vida. Hace poco, donde estudia mi hija, una mamá que nos comparte cada tanto, hacía el mismo horario que Paz, su hija, y eran las únicas dos que hacían un horario más básico con menos horas posibles. Entonces, hace un poquito empezó todo un horario completo de la hija, no de la compañerita de Paz. El argumento, que yo no sabía, o sea, a veces escuchás cosas que no tienen pie ni cabeza, ¿no? El argumento era que la enloquece. Entonces es mejor que haga 10 horas y que almuerce, coma y sigue cansada así se duerme. Estamos todos locos. Sí, porque en definitiva yo trabajo en casa, también está mi madre, está mi esposo, tenés toda la familia incluso. O sea, no es que es, no puedo, no tengo la forma, no tengo la manera, necesito realmente, me saco el peso de mi responsabilidad encima y que lo haga otro. Hermanos, no, eso no es lo que Cristo enseña. Asumí tu responsabilidad y que se vea el fruto de tu trabajo. Como siempre les digo, y siempre se lo dije, a todos, desde que cuando viene cada bebé acá y empieza a crecer acá, no nos vamos a extrañar que griten, que hablen, que lloren, que hablen alto, que jueguen, no tenemos ningún problema. Pero a medida que pasa el tiempo y vos conforme crezcas en Dios, se va a ver manifestado en la conducta de tu hijo. Para los que son papás. Si no hay un trabajo cercano del Padre al Hijo por medio de Cristo, es una evidencia clara para los que estamos trabajando acá hace años. Ya estamos fogueados en esos temas. Y a mí no me preocupa en primera instancia el responsable y irresponsable, sino el legado que le va a dejar al que viene abajo. Tenemos que estar despiertos. Así como el Espíritu nos ilumina y sale a buscarnos para sacarnos de la oscuridad, nosotros tenemos responsabilidad de iluminar con la verdad de Dios a nuestros hijos y a los que estamos a cargo. En mi caso, como pastor, les pongo otro ejemplo, mi responsabilidad con ustedes presentes. Mi deber es poder guiarlos a través de las Escrituras para que ustedes hagan su diario vivir y puedan mejorar conforme a Cristo para poder agradarle a Él. Cada uno en su contexto. Amén. Bueno, vamos a orar. Y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo.